más. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los discípulos del Señor Jesucristo los que cambiaron el sábado al domingo. Fue el sistema romano papal. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que se inventaron el día domingo como día de culto a Dios. Fue Satanás y lo introdujo a través del paganismo de todos los imperios del mundo, desde Babilonia, Egipto, Persia, Medopersia, Grecia, todo lo que fue Roma, y de Roma lo trajo y lo agarró el sistema romano papal y se lo impuso ¿a quién? Al mundo, diciendo de que ellos tienen el poder y la autoridad para traer toda la religión de misterio de Roma, y de la lengua de misterio, el latín. También trajeron todo lo que es el paganismo, lo trajeron y lo metieron. El papado no es cristiano, queridos amigos, el papado es pagano, puro paganismo. El papa no es el representante de Dios, sino del paganismo, así de simple y de sencillo. Conozca la Biblia, léalo en la historia, cómo fue que trajeron el domingo, y el culto a María, y el culto a los santos y a las santas, y el bautismo de los niños, y la misa, y cómo trajeron todo eso, queridos amigos, que son los vestidos, cómo le pusieron al papa allá
en la cabeza la boca de Dagón y los disfraces y los vestidos de Dagón y el báculo y todo lo que es el trono de él y todo lo que tiene que ver con el culto al sol por toda parte y las columnas serpentinas, de dónde trajeron eso del óctuplo para ponerlo allá en la plaza de San Pedro y el obelisco, el falo humano, el culto al pene. Todo eso, queridos amigos, fue traído del paganismo, la hostia, el roto que se hacen aquí, la tonsura que se hacen allí, el tirarse en el suelo y el rezar, todo eso es traído del paganismo. Y también trajeron de allá que el domingo, queridos amigos, y pusieron y prostituyeron a la gente, pusieron a la gente a adorar ¿a quién? A Satanás, en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. La Biblia nos dice que el sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está, queridos amigos, en el libro de Isaías, capítulo 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8 a 11, como dice el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Oiga lo que dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. No dice el Señor aquí domingo, acuérdate del día sábado. Le da nombre, le llama sábado. Es el único día al cual Dios le puso nombre, al sábado, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra reposo. Acuérdate, no era nada nuevo para los judíos, ya lo tenían en la mente. Cuando le dicen a usted acuérdese es porque ya se trató de ese tema. Cuando el Señor le dijo a los judíos allá desde el monte Sinaí con su propia voz, acuérdate del día sábado, era porque ya que se lo había dado a Adán en el Edén, como escrito está en el libro de Génesis capítulo 2, 1 y 2, dice el Señor allí, que el sábado viene desde la eternidad. Entonces, como dice el mandamiento, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y dice el Señor, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. El Señor le pone un lugar en los días de la semana, el séptimo. No solamente lo llama el sábado, sino que también dice que es el séptimo día de la semana. Por tanto Jehová bendijo, es decir, lo llena de sus bendiciones, de su amor, de su gracia y su misericordia al sábado, y lo santificó, es decir, lo aparta para su culto y adoración, lo aparta como el día en que el hombre tiene comunión con su Creador. El cuarto mandamiento, queridos amigos, escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Esta es la palabra de Dios en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida, queridos amigos. Venimos hablando de temas trascendentales en la historia de tu vida, en la historia de mi vida. El pecado, ayer hablamos del pecado personal, queridos amigos, del pecado mío, y cómo dijo el Señor que tenemos que salirnos de allí y venir. ¿Cómo nos deshacemos del pecado? Sometiéndonos a la ley de Dios, queridos amigos. Esa es la manera como el Señor dice, hacer lo que Él manda que sea hecho. Para eso dejó la ley, para estar en la ley, para eso dejó la palabra de Dios, que es la constitución celestial, para que sepamos nosotros cómo tener vida y cómo vivir libres en el Señor y cómo tener nuestra conciencia en paz con el Señor. 2 tablas dejó el Señor, que son
En una tabla están los deberes para con nuestro Dios y en la otra tabla están nuestros deberes para con nuestro prójimo. En la primera tabla hay 4, queridos amigos, que son nuestros deberes para con Dios. Dice el Señor, no tener dioses ajenos delante de nosotros. Todo lo que aparta a Dios de nuestra cabeza, eso se convierte en un Dios. El otro mandamiento para reforzar el primero, dice el Señor, no adorarás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, no le harás culto, no tendrás muñecos ni muñecas para representarme a mí o para recordarme a mí, porque aparte de ver y oír, de oír la voz, dice el Señor en Deuteronomio 4, ninguna figura de hombre, de mujer, ni de nada visteis allá. Por lo tanto, no podemos hacernos representación de muñecos o de muñecas. Yo no puedo darme una representación de Dios o de Cristo o de esto, porque si Cristo que vino aquí, el Señor no dejó en su palabra, Cristo era así, era asá, era de ojos verdes, de pelo asá, tenía así, asá, asá, era... No, queridos amigos, no hay ninguna representación, porque ese no es el plan de Dios, dejar culto a idolatrías. Estarían idolatrando al muñeco, mas no al hacedor, queridos amigos, de lo que es el cielo y la tierra y de mí mismo. Por eso el Señor entonces nos dice, primero no tendrás Dios, el segundo refuerza, adorar, no adorar imágenes, llámese lo que se llame imágenes, sea de vírgenes, de santos, de santas o de muñecos estos que no se lo inventó el papado. Los muñecos y las muñecas no se lo inventó el papado, eso lo inventó el diablo. A eso se introdujo en el culto, ¿a qué? A las imágenes, eso es antiquísimo, eso no lo inventó. Pero como el Papa lo trajo acá, entonces para ganarse a los paganos le metió los muñecos y las muñecas al cristianismo para ganárselos a ellos y ellos no notaran ningún cambio. Ah, aquí está el muñeco. Ah, Diana la cazadora, Diana la de Efesio, ah, ya no se llama Diana, ya ahora se llama es María. Ah, muy bien. Y allá el muñeco ese muñeco de allá, el niño con la mamá en los la mamá con el niño en los brazos, ese ¿quién es? Ah, no, ese no es Diana o Astarte, sino que ese es Semiramis. Ese no es Semiramis y Tamuz, sino que ese es la Virgen María con el niño Jesús en los brazos. Y dejaron al niño chiquitico, allí se quedó. Jesús ya es un hombre, Jesús ya es Dios, Jesús ya, queridos amigos, murió, ya Él vive eternamente. Por eso hablábamos de eso. El tercer mandamiento, dice el Señor, no tomarás su nombre en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado. Cumplimos nuestros deberes para con Dios, sometiéndonos a esos mandamientos. Y los otros 6, queridos amigos, los otros 6 mandamientos, nos dice el Señor. Entonces, el quinto mandamiento dice, honrar a padre y madre, siendo fieles y obedientes a nuestros padres. El sexto, no matarás. Matar no es solamente herir con arma o con algo cortopunzante o contundente, sino también, queridos amigos, con la lengua. Este es el instrumento sin filo más peligroso y mortal que hay sobre la tierra. Matarnos a nosotros mismos, también nos matamos cuando consumimos cosas que destruyen la vida, la vitalidad, las drogas y todo eso, veneno y todas esas cosas, eso también es matar, también se transgrede el mandamiento. El séptimo, no cometerás adulterio, queridos amigos. El hombre debe ser marido de una mujer y la mujer esposa de un hombre. El octavo mandamiento dice, no hurtarás. No tengo ninguna necesidad de quitarle nada a nadie. Dios me provee de lo necesario y no puedo deshonrarlo a Él. El noveno nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sí, sí, no, no. Y el décimo, no codiciarás, que es el principio y la base de casi todos los pecados en esta tierra y en este mundo. Queridos amigos, el espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones. Y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y desolación. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Un caos, un desorden, una anarquía, un desafuero, un desenfreno que está cogiendo la sociedad. No hay justicia, no hay leyes para pararlo. Esto, queridos amigos, la anarquía llegó y llegó para quedarse. El Señor nos dice que ahora mismo, en el presente siglo y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos por el diluvio. Ahora el Señor dice que no va a mandar agüita para mi gente, sino que va a mandar es candela,
fuego, es lo que dice el Señor. Dice que antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen de la destrucción, y que a medida que se aproxima el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación final para que los hombres se preparan para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando las leyes de Dios, multitudes, millones de hombres y mujeres, miles de millones de personas han vivido violando las leyes de Dios, y dice, y ahora con toda misericordia los llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón, queridos amigos. Ese perdón extraño que Dios da es el que el impío se someta y te perdono. No hay que un castigo suavecito, no. El Señor no es así. Escrito está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18. Oiga lo que dice el Señor en el capítulo 18 de Ezequiel. Dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Se oye lo que dice el Señor? Apartaos, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Queridos amigos, es lo que nos dice el Señor. Aparte, si se apartan del pecado, hay que renunciar. No es que yo me arrepiento y tal, pero después vuelvo. No es practicarlo nunca más, queridos amigos. Y dice el Señor aquí en el versículo 31 y 32 de Ezequiel, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué tienen que morir? Obedezcan y no se morirán. Guarden los mandamientos y alcanzarán gracia, perdón y misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Le dice el Señor, nos clama a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el Señor, moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis, dice el Señor. Oh, cómo nos habla el Señor de terrible aquí en su palabra. Y en el libro de Ezequiel también, en el capítulo 33, dice el Señor, cuando yo dijere al justo. Oiga cómo el Señor es así, el que se apartó del pecado, venga, no hay ningún castiguito, le voy a dar unos juetacitos, no. El Señor no es así. Dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en sus justicias hiciese iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. El que está fresco, no, yo estoy sobrado, yo ya no tengo que ir, y se va, yo ya llevo 20 años en la iglesia, ya me puedo jubilar, yo ya tengo, pagué la cuota inicial del lote, yo ya no tengo. Dice, no, queridos amigos, si se aparta de la obediencia y de la lealtad a Dios, dice, morirá por su iniquidad. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, impío vas a morir, si estás en transgresión vas a morir, si estás traspasando los mandamientos vas a morir, si estás en pecado vas a morir. Eso le dice el Señor, dice, si él, el impío, se convirtiera de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el pecador se devolviera de su maldad, de su pecado, se arrepintiera y dijere, sí, estoy faltando, estoy transgrediendo las leyes de Dios, temo a los juicios de Dios. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Así de simple. Devolver lo robado, restituir, no es que lo capturaron y va a devolver ahora esto y de todas maneras por haber robado le van a... No, en el Señor, mire, esas son las locuras de Dios. Ahora el mundo está, por ejemplo, en este país, en un dilema de que si van a darle amnistía o le van a conmutar o le van a perdonar a estos bandidos, a estos criminales que hicieron cualquier...
el Señor lo hace con una condición, queridos amigos. La condición de Dios es no repetición, no volverlo a hacer. Esa es la condición de Dios. La única condición que Dios pone es no volverlo a hacer, porque ya nos dijo el Señor, si el justo se cree ya sobrado y justo y se aparta de la justicia, dice, morirá, por su iniquidad morirá. Y el impío, dice el Señor, si el impío, viendo su mal proceder y su pecado y su temor a Dios, lo lleva a apartarse, dice el Señor, y nunca más vuelve a hacer y devuelve lo robado, dice, y empieza entonces a caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá, dice el Señor, ciertamente, y no morirá. Eso es lo que nos dice el Señor, el pecado personal, apartarnos de todo eso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor acerca del pecado social? ¿Qué es el pecado social? El pecado social, queridos amigos, oigan esto atentamente porque es lo que se está viviendo en este mundo. El Señor dice que se va a conocer su palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor dijo y escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, que sus fieles en los últimos días serían aquellos que no se contaminarían con mujeres. Y si el Señor está diciendo que no se contaminan con mujeres, es porque debemos estar en el plan de descontaminarnos de toda relación con iglesias. Usted sabe que Mujeres en Profecía es iglesias y son iglesias. Así que el pecado social es aquel en que por nuestra influencia pecaminosa involucramos o contaminamos a otros, o en el caso contrario nos hacemos partícipes de los pecados de otros. Así que lo hacemos directa o indirectamente, conscientes o inconscientemente. Así de simple y así de sencillo, como hablábamos ayer. Si yo pertenezco a una iglesia y el pastor está en adulterio y el otro anda robando y los otros andan también en fornicación, pues yo me hago también partícipe, queridos amigos, de los pecados de ellos y resulto también contaminado. Si uno anda por allá robando la tesorería de la iglesia y el otro anda por acá en vicios y en todas clases de depravaciones, pues yo me estoy haciendo, es el pecado social, queridos amigos, yo me estoy haciendo ¿qué? Me estoy haciendo partícipe, y eso se ve desde nuestra casa, desde nuestra misma casa, queridos amigos. Si no ponemos bajo sujeción a nuestros hijos, como dice el Señor, saber en qué andan nuestros hijos, qué hacen nuestros hijos, qué hábitos tienen nuestros hijos y qué cosas decimos, y el padre y la madre y todos los que viven en esa casa, si hay pecado en esa casa, toda la casa está que contaminada, dice el Señor de los ejércitos, queridos amigos. Por eso el Señor nos habla allá en su palabra acerca de lo que sería la manera de contaminarse todo un pueblo. Si todo un pueblo, si una persona cometía un pecado, pues todas las personas en ese pueblo, en ese campamento, quedaban contaminadas. Voy a ponerles un ejemplo. Solamente con la cuestión del aseo, dice que nuestra casa debe permanecer ¿qué? Limpia, porque allí en medio de la casa se están moviendo los ángeles, se está moviendo el Espíritu de Dios, se está moviendo Dios en medio de nuestra casa. Si queremos agradar a Dios, tenemos que empezar por allí, queridos amigos, por nuestra casa, la limpieza, lo que tiene que ver con todo lo que es las leyes de sanidad en nuestra casa. Dice la Escritura, oiga esto tan sencillo, tendrás allá en el pueblo de Israel, en el campamento de Israel, dice el Señor, tendrás también entre tus armas una estaca. ¿Qué tendría allí? Una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera del campamento, cavarás con ella y luego volverás, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Mire lo que dice el Señor. Tenían que salir fuera del campamento y hacer sus defecaciones fuera, allá, a la letrina, y era una estaca, era abrir el hueco como hace el gato, y después ¿qué? Cubrirás tu excremento. Y oiga lo que dice el Señor aquí, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Mire, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, por tanto tu campamento ha de ser santo. Oiga, santo, el campamento ha de ser santo, no la gente, sino que
para empezar aquí dice el Señor que el campamento santo, no canonizarlo, sino santo, es decir, apartado, limpio para Dios, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva del medio en pos de ti, para que se aparte el Señor, si hay inmundicia allí. Mire, empezar por nuestra casa, la limpieza, y también que revisar nuestra vida, nuestros pecados secretos, nuestros cuartos oscuros que tenemos nosotros, todo eso abrirlo al Señor para no contaminar al hijito, para no contaminar a la niña, para no contaminar a la esposa, al que vive con nosotros, queridos amigos. En el trabajo igual, también allí estar nosotros atentos, no callarnos lo que veamos malo, no contemporizar con nada de eso, no hacer ningún tipo de ser nosotros cómplices de lo malo que los otros están haciendo allá. No callarnos, queridos, no comer callados, no taparnos la nariz y voltear los ojos para otro lado. No, queridos amigos, el Señor no consiente de eso. Por eso venimos hablando como el Señor dice a su pueblo: salid de en medio de toda esta corrupción, en el estudio, en las universidades, los partidos políticos, la iglesia local, queridos amigos, todo lo que tiene que ver con las iglesias a nivel local. Por eso dice el Señor: salgan de las iglesias, salgan. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor que hay que salir de las iglesias? Pues escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 2, dice el Señor: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí están todos los pecados, todas las inmundicias, es lo que dice el Señor. ¿Espíritu qué? De demonios, es el diablo el que campea en esas iglesias. Por eso el Señor dice aquí: pecado social, queridos amigos. La Biblia nos da un ejemplo bien claro, es el caso de Acán. Acán era un solo hombre, y el Señor dijo allá en el libro de Josué, en el capítulo 6, el pecado de Acán. Acán, un solo hombre, era un hombre, queridos amigos, y el Señor, cuando fueron a tomar la ciudad de Jericó, le dijo el Señor al pueblo: pero vosotros, versículo 18 del capítulo 6 de Josué dice: pero vosotros guardaos del anatema, es decir, lo que queda apartado para hacer, es maldito tocarlo, sería maldito tocarlo, sería maldito participar de él. Anatema quiere decir maldición, quiere decir separado y apartado para la destrucción. Dice: mas vosotros guardaos del anatema, no toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dice el Señor que no debían de coger absolutamente nada de esa ciudad, ni un pedazo de nada, ni una cosa que le atrajo a los ojos, no deberían de qué, de cogerla. Dice el Señor: todo destruirlo, hombres, mujeres, niños, animales, todo, quemarlo todo, arrasarlo todo, no coger ellos absolutamente nada para ellos, personalmente hablando. Dice: mas toda la plata, dice el Señor en el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Mire lo terrible de esto, queridos amigos. Cualquiera que cogiera algo de allí estaba robando a Dios, estaba ultrajando a Dios, porque Él dijo que todo eso tenía que ser apartado. ¿Para qué? Para su tesorería, para lo que Él tiene apartado. Entonces dice el versículo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Nadie se dio cuenta. El hombre llegó y cogió lo que cogió y se lo llevó y fue y lo enterró debajo de su tienda allá. A lo mejor su familia dio cuenta, vio que llegó con todo poco de chatarra, de oro, de plata y trapos, y los metió allí. Seguro la familia lo vio, la mamá lo vio, el papá lo vio, el hijo lo vio, el siervo lo vio, y todo el mundo quedó ¿qué? Callado, queridos amigos. Y al otro día tenía que ir el pueblo de Israel a tomar otra ciudad, Ai, la ciudad de Ai, los de Ai. Entonces dice que vinieron, queridos amigos, estos de Ai, y mataron como a 36 y los sacaron despavoridos, y el Señor les dijo:
fue Josué entonces a pedirle al Señor perdón. ¿Por qué, Señor? Nos mandaste allá y nos han sacado corriendo y han matado como a 36 hombres y además de eso nos acosaron y nos siguieron. Dice el Señor, y Jehová dijo a Josué, levántate, Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Miren lo que hizo Acán. Josué no se dio cuenta, nadie se dio cuenta, el tipo cogió todo a escondidas y se lo llevó. Y dice el Señor, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con ellos, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Terrible, queridos amigos. Miren lo que dice el Señor, ¿qué le venía a todo el mundo? Destrucción, maldición. Vemos familias enteras arruinadas, acabadas, llenas de maldición por tantas cosas, pecado, depravación, los hijos nacen con una cantidad de pecado, de maldad, de iniquidad, ¿y a qué se debe? Queridos amigos, hay que revisar la casa, hay que primero revisarme yo, revisar mi casa, el círculo ¿qué? Social, dice, y esto le pasó, mire, un hombre cometió un pecado, un hombre cometió una transgresión, un hombre robó a Dios lo que era de Dios, y entonces dice que toda la nación sufrió las consecuencias. Pero sigamos leyendo aquí en el capítulo 7, versículo 18, dice, hizo acercar entonces, trajeron a todo el pueblo, todas las tribus, hizo acercar, dice el Señor aquí, la tribu de Judá. Dice, Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a todo Israel por sus tribus. Y entonces, todas las tribus están aquí. Entonces dice, y fue tomada la tribu de Judá, apartada, y ahí fueron discriminando. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán. Mire cómo fue el Señor investigando y depurando, hijo de Cardi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, ya, llegaron a lo último, mire, fueron por tribus, después por padres, después por los que siguen ahí los herederos, y después por el último, ya el último descendiente, queridos amigos. Y Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, mire, el tipo estaba fresco, descarado el hombre, como todo pecador altivo, dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así he hecho, esto y esto y esto he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Mire, todavía ya haciendo que estaba cogido en su delito y todavía llama al manto babilónico, ¿qué? Muy bueno, estaba muy bueno. Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, tomaron a Acán, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron allí un montón de piedras como memoria y recuerdo de eso. Ese es el pecado social, queridos amigos. Mire, un hombre fue responsable ¿de qué?
de un pueblo asediado y mataron otros hombres que no tenían nada que ver con su pecado. Y la familia de Acán, todos, sus niños, sus niñas, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas, todo lo que se había robado allá y cuanto tenía, dice, fueron que apedreados, queridos amigos. Es el pecado que social. El Señor nos dice que debemos que apartarnos, la obligación responsable en nuestra casa. Por eso el Señor Jesús dice, y escrito está en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 18, el que ame a papá, a mamá, a hijo, a iglesia o a hija más que a mí, no es digno de mí, queridos amigos, porque si mi hijo está en pecado, si mi hija está en pecado, y yo que porque es mi hijo, lo consiento, lo oculto, lo encubro, como hace el Papa con sus curas, con sus cardenales, con sus obispos, que los encubre, que los cambian de puesto y los mandan para allá, como hacen también en las iglesias protestantes, cuando sus pastores roban o fornican o adulteran o hacen cualquier marranada de estas, queridos amigos, así dice el Señor que en él no, queridos amigos. El Señor dice que no es así, porque Él dice que el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Oh, queridos amigos, oiga lo que dice el Señor en el libro de Zacarías. Dice el Señor allá en Zacarías que la ley de Dios no va a ser para juzgar el rollo, dice la ley de Dios. Dice la ley de Dios, dice el Señor, es una maldición, es un anatema. ¿Para quién? Para el que anda en pecado es maldición, pero para el que anda en obediencia a esa ley es la ley de la libertad, la ley de la bendición. Y dice el Señor aquí en el capítulo 5 de Zacarías, dice, entonces me dijo, esta es la maldición, o sea, el rollo que había en un lado decía no robarás y en el otro decía no jurarás el nombre de Dios en vano. Dice, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, la ley de Dios, porque todo aquel que roba, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Y yo la he hecho salir, la ley de Dios, dice Jehová, de los ejércitos, y vendrá, ¿cómo? Vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿A dónde lo va a ir a visitar la transgresión de la ley? ¿A dónde lo va a ir? No, yo me escondo aquí, yo me meto aquí, no me voy a meter debajo del mar, me voy a meter en una cueva, voy a ponerme una piedra encima. Oh, no, aquí en lo oscurito no nos van a ver, aquí no, los secretos no nos van a oír. No, queridos amigos, dice el Señor que Él va a visitar personalmente a quién. ¿A quién? ¿A dónde? A su casa, queridos amigos. Con sus piedras lo quemará, con sus palos, con sus latas, con sus trapos, con todo lo que tenga allí. Por eso dice el Señor, el pecado que social, debemos que salir de las iglesias, queridos amigos. ¿Por qué? Porque todas las iglesias no van a servir sino para qué. Para que millones y millones de hombres y de mujeres se pierdan, queridos amigos. Para eso es lo que van a servir las iglesias. Si los millones que están atendiendo y siguiendo y adorando al Papa y su culto y guardando los falsos mandamientos y adorando ídolos y muñecos y muñecas y talismanes y amuletos y toda clase de idolatría y de abominación, queridos amigos, se perderán con su culto. Para donde va el Papa, irán todos los que lo sigan. Para donde van los pastores infieles, irán todos los que están con ellos. Para donde van todos los adoradores de Satanás y todos los que creen en engaños, en mentiras, en astrologías y en tarots y en toda clase de inmundicias, para allá irán. Los que van detrás de la farándula y de los artistas y de todos los cantantes y todas estas cosas, queridos amigos, que tiene el mundo y toda esta idolatría y la humanolatría y el culto al hombre, allá irán detrás, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Las iglesias van a servir solo para que millones se pierdan. Oiga lo que dice el Señor aquí: las personas que han hecho alarde de su rebelión cumplirán lo que se nos presenta en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 17. Van a pedirle a las rocas, a las piedras, a las cuevas, a la tierra, al mundo, que los tape. Dice, los pastores que condujeron sus ovejas por senderos falsos oirán las acusaciones que se les harán entonces. Fuisteis vosotros los que considerasteis livianamente la verdad, fuisteis vosotros los que nos dijisteis que la ley de Dios había sido abrogada, que era un yugo de servidumbre.
Fuisteis vosotros los que proclamasteis falsas doctrinas cuando estábamos convencidos de los que nos hablaban de la ley de Dios y nos invitaban a la obediencia, tenían la verdad. La sangre de nuestras almas está sobre vuestras vestiduras sacerdotales. ¿Qué haremos los que escuchamos vuestra torcida interpretación de las Escrituras? Eso es lo que va a decir la gente en las iglesias. Dice: cuando Cristo venga a vengarse de los que educaron y prepararon a la gente para transgredir el sábado de Dios, derribar su monumento y hollar con sus pies el alimento de su prado, las lamentaciones serán en vano, demasiado tarde. Los que confiaron en los falsos pastores, en los falsos sacerdotes, tenían la palabra de Dios para indagar por sí mismos y descubrirán que Dios juzgará a todo hombre que haya tenido la verdad y se haya apartado de la luz, porque exigía abnegación e implicaba llevar una cruz. Queridos amigos, todo el mundo en las iglesias tienen la Biblia. Mire allí a ver si la ley de Dios está en vigencia o no. Mire allí si hay que llamarle Santo Padre al Papa. Mire allí si hay que orar a María. Mire allí a ver si las vírgenes y los santos salvan. Mire allí, queridos amigos, si hay que bautizar a los niños. Mire allí, queridos amigos, si es Cristo o el Papa el representante del hombre y de Dios en esta tierra. Mírenlo, no van a tener disculpa. Aquí está la Biblia traducida a todos los idiomas, a todas las lenguas, a todas las jeringonzas, a todos los dialectos, a todas las lenguas de este mundo. Dice el Señor entonces que las rocas y las montañas no pueden ocultarlos de la indignación del que se sienta en el trono, ni de la ira del Cordero. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Y mire lo que nos dice. Dice, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos falsos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Ellos saben que la Biblia está diciendo la verdad y que ellos están diciendo mentiras, ellos lo saben. El Papa sabe que él no es ningún representante, él está haciendo es una farsa, nada más, él lo sabe, no es ningún mal informado, está bien informado, él sabe las cosas de Dios, sabe los que están a favor de la Biblia y él que está en contra de la palabra de Dios, sabe que a esto hay que perseguirlos y destruirlos y quemarlos como herejes y encarcelarlos y desaparecerlos para que no sigan llamando la atención del mundo a la palabra de Dios. Dice, ahora en su desesperación estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor, estamos perdidos, exclaman, y vosotros, pastores, sacerdotes, papas, curas, cardenales, iluminados, sois la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores y sacerdotes, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos, pastoreros y más papistas que el Papa, que los que pronunciaban contra ellos exaltaciones y que el padrecito no, ¿cómo que el padrecito va a ir a la cárcel por violador, por ladrón? ¿Cómo va a ser? Dice, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Queridos amigos, terrible. ¿Pecado qué? Social. Líbrese, queridos amigos. Líbrese el pecado social. Por eso el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no tengas parte en sus pecados, ni tampoco participéis de las plagas que vienen. Escrito está en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el versículo 36, escrito está, y seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, queridos amigos. Y el pecado corporativo es una cosa terrible, ya es lo macrocósmico del pecado, queridos amigos. El pecado personal es lo microcósmico, el pecado social es lo mediano cósmico y el pecado corporativo es lo macrocósmico. El pecado corporativo, queridos amigos, son los pecados de los dirigentes y de los que están allí dentro de todo ese sistema participando de esos pecados. Son los pecados de los dirigentes y de los que pasen por alto de los miembros
hacen responsable a todo el cuerpo corporativo. El pecado, los dirigentes, si los dirigentes no denuncian el pecado, si no señalan al pecador, queridos amigos, como por ejemplo el sistema romano papal, dice que es un imperio en todo el mundo, y en todo el mundo hay pederastas, hay ladrones, hay pervertidos, hay depravados, hay sacerdotes, queridos amigos, asesinos. Todo eso, queridos amigos, dice que usted, si está atendiendo allí y va allí, se está haciendo y se va a hacer ¿qué? Partícipe. Así el pecado lo hayan hecho allá en Boston, el pecado lo hayan hecho allá en Escocia, el pecado lo hayan hecho allí en el Líbano, Tolima, o allá en Bolívar, el cura que mató la mujer que convivía con ella y la hijita que él le había engendrado. Y entonces, queridos amigos, ese pecado lo hace a usted también que parte de esos pecados, los miles y millones de niños que han violado, ustedes se hacen partícipes si están metidos en esos. Todo lo que hizo la Inquisición, se hacen partícipes de esos pecados, queridos amigos, de esos millones y millones de personas que murieron por el sistema romano papal, de toda la perversión de la Biblia y de la palabra de Dios y de su ley, se hacen partícipes de todo eso. Por eso el Señor dice salgan de allí, queridos amigos. Dice que por todos los actos erróneos de los dirigentes más altos de esa corporación, el rey, el papa, el presidente, todos los que estén involucrados con ellos se hacen responsables. Por eso el Señor dice que su pueblo debe enterrar las cuestiones políticas, porque todos los robos, los fraudes, la corrupción, el engaño y los crímenes que hagan estos hombres en el ejercicio de su función, dice que todos los que votaron por ellos y todos los que son sus partidarios, así sean los más inocentes, así sean los más buenos hombres, se hacen partícipe de todo eso. Por eso el Señor dice, salgan, no se hagan ¿qué? No se hagan parte de los pecados ni de las plagas de todo esto. ¿Quién mató a Jesús? Un ejemplo, por ejemplo, a Jesús, ¿quién lo mató, queridos amigos? Pues a Jesús lo mataron los romanos, podemos decir nosotros, a Jesús lo mataron los que mataron a Jesús, los dirigentes más altos de la iglesia judía, en unión con el gobierno civil de Roma. Pero Pedro dijo que todos los miembros de la iglesia judía fueron responsables de la crucifixión de Cristo, hasta que aquellos no conocieron a Jesús, hasta aún aquellos que no conocieron a Jesús, fueron partícipes de la muerte de Cristo. Aún nosotros, acá en nuestro tiempo, somos partícipes de la muerte de Cristo. Mire lo que es el pecado corporativo, queridos amigos. Dice, no fueron solo los dirigentes de la iglesia responsables por los pecados cometidos mientras estaban en su puesto, sino, dice, toda la casa de Israel fue responsable corporativamente. ¿Por qué? Porque eran miembros y estaban unidos a la iglesia judía y amaban y ensalzaban y estaban de acuerdo con los dirigentes. Dice, se nos dice claramente que todos los miembros son responsables por los pecados de los dirigentes, y este principio es claramente escrito. El Señor nos dice, hablándonos de Israel, dice, el pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Por eso es que los dirigentes dijeron, no tenemos otro rey sino a César. Bueno, a César se lo vamos a dar. Que caiga su sangre sobre nosotros y sobre sus hijos, pero mátelo. Y miren la vida y la historia de los judíos, queridos amigos. Viven arrinconados, a toda hora a la defensiva, viven en todo tiempo intimidados, muertes, maldiciones sobre ellos, destrucción sobre ellos viene, y todavía no aprenden, queridos amigos. Están esperando un Mesías que no es propiamente Cristo Jesús, queridos amigos, porque Cristo ya no va a venir como niño, ya no va a venir como Mesías, ya Él vino, ahora viene es como el juez de toda justicia, queridos amigos. ¿Y qué más nos dice? Dice, ¿qué hará Dios entonces con relación a los pecados de la iglesia? Dice, se apartará de toda iglesia. Aún los pocos miembros que estén venciendo el pecado y crean en la verdad pura, Dios los considera hijos extraños por su unión con las iglesias malvadas, unidos a estos sistemas. Por eso el Señor dice, en política los hijos de Dios ya deben de ¿qué? Enterrar eso, queridos amigos. Ningún hombre, ningún poder humano en esta tierra podrá hacer absolutamente nada ya. Lo único que saben los políticos es acerca de cemento y acero, no más. Desbaratar ciudades y volverlas al mar. Desbaratar andenes y carreteras y volverlas al mar. Lo único que saben hacer.
Por la gente no hacen absolutamente nada, y lo poco que hacen es darle un caramelo, un bombombum, cualquier cosita de estas, pero no más. Por eso el Señor dice que debemos de ¿qué? De apartarnos de todo eso, como dijo el Señor allá en el libro de Números, capítulo 16 y 17, hablándonos del pecado de Datán, Coré y Abirán. Ahí nos dice el Señor, queridos amigos, que estos hombres querían tener el control de todo Israel, de todo el pueblo de Israel, y desechar a Aarón y a Moisés. Y eso es el pecado corporativo, queridos amigos. Querían dominar toda la nación, desecharla, todo el dominio de la nación. Pero nos dice el Señor en su palabra que eso también trajo trastorno, porque estos hombres querían tomarse el poder. Entonces dice que esos hombres entraron en rebelión contra Dios, y dice el Señor que todo, que se apartara todos de esos hombres, todos los que no quisieran ver con esos hombres se apartaran, y que los que quisieran estar del lado de ellos, apoyándolo en su rebelión, se pusieran del lado de ellos. Y nos dice la Escritura entonces que que la gente que estuvo del lado de ellos se pusieron como 200 hombres, y entonces nos dice que les dijo Moisés a este pueblo allá en el libro de Números, capítulo 16 y 17, entonces nos dice allí, apártese toda esta gente, toda esta congregación, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si ellos mueren en su cama, no me envió Jehová. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al sepulcro, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, Moisés, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos los bienes, y con ellos todo lo que tenían descendieron vivos al sepulcro, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Eso es lo que hace el Señor, pecado corporativo. El pecado y la ruina de esta nación se deberá que a sus dirigentes políticos y religiosos. Por eso dice el Señor que sus castigos serán 10 veces mayores, queridos amigos, porque han estado en eminencia delante de Dios. Quiero decirles, traigan los niños, ayúdenlos a ellos a que conozcan lo que es el pecado personal y a entrar en obediencia a los mandamientos de Dios, y denle luz para abrir. Hablan la historia de Acán para que entiendan ellos lo que es el pecado corporativo. Salgan de todas las iglesias, salgan de toda denominación religiosa, salgan de todo grupo de política y de religión y todo lo que tenga que ver donde hay corrupción y pecado, queridos amigos. Eso es lo que manda el Señor, para que no seamos partícipes de todo eso. Abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto,
Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. 5, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre